variaciones que mencionamos hace un momento se dividen en diastráticas o sociolecto, que toman en consideración la cultura de quien apela a la lengua. Variación diatópica o dialecto, que es una variación en la cual la ubicación en un lugar, es decir, el uso según la región establece la diferencia. Y por último, la variación diafásica o idiolecto, que responde a un desarrollo más bien personal, ¿no? Esta variación, conocida como idiolecto, se identifica con el habla propiamente dicha. Atención aquí. La variación diastrática, dia, diferente, estrático, viene de estrato, ¿no? Estrato social, tiene 3 niveles. El que sirve de pauta es el nivel estándar o norma, que constituye el uso general. Y aquí una acotación. No es que existan instituciones como la Real Academia Española de la Lengua o la Academia Peruana de la Lengua que establecen cómo debe usarse. Lo que hacen estas instituciones, y en general la Academia Argentina de Letras, la Academia Colombiana de la Lengua, todas aquellas que se reúnen en la ASALE, Asociación de Academias de la Lengua Española, es recoger el uso mayoritario. Quiere decir que es la sociedad la que establece el modelo. Ese uso mayoritario es el que luego se constituye en la norma. Nos adecuamos a ese uso mayoritario y garantizamos la comunicabilidad. Así se explica que un español, un mexicano, un peruano o un argentino que se encuentran en un seminario en cualquier parte del mundo puedan comunicarse en español entre ellos con perfecta claridad. Puedan escribirse y ser mutuamente inteligibles el uno para el otro, porque ellos están siguiendo las pautas que establece la norma. Bien, esta norma o nivel estándar tiene 2 manifestaciones, el habla culta y el habla coloquial. El habla culta es la que nosotros encontramos en los textos académicos y la que se supone debe encontrarse en los medios de comunicación serios, la que se supone debe encontrarse en el discurso de los políticos. Hago hincapié en se supone porque, por desgracia, el nivel mostrado por esas instancias en nuestra época es bastante malo. El habla coloquial, en cambio, tiene un ámbito más particular, un ámbito íntimo. Es la manera en que tú te expresas con tus amigos, con la familia, ¿ya? Hay una idea de intimidad. Y por si acaso, coloquial no quiere decir vulgar. Coloquial o popular no significa que sea inferior, o sea, subestándar. Imaginemos esta situación. Yo llego con unos amigos a un restaurante y normalmente diré mozo, ¿no? O camarero, la carta, por favor. Hay una formalidad. Pero si con mis amigos después de jugar pelota me voy al barcito donde siempre nos reunimos, donde ya nos conocen, como se suele decir. Amigo, no hay cariño en esta casa. Que es mejor que decir, atiéndeme de una vez. 2 cervecitas bien heladas, hermano. Al polo con su pingüino adentro. Tengo la garganta como aserrín.
Son expresiones coloquiales. Al decir no hay cariño en esta casa es un eufemismo, una forma delicada de expresar una idea. Cuando digo al polo, es una metáfora. Cuando digo con su pingüino adentro, es una alegoría. Cuando digo tengo la garganta como aserrín, es un símil. Así que popular no quiere decir vulgar. Coloquial no quiere decir vulgar. Este uso estándar se eleva y alcanza su más alta expresión en la literatura, uso literario, o en la expresión de textos magistrales, ¿no? Los que tú vas a encontrar, los tratados de los grandes maestros profesionales, de los filósofos, en las clases magistrales a las que asistirás en la universidad. Lo que debemos evitar es este nivel, el subestándar. Aquí se incluyen los vulgarismos, las groserías, la jerigonza. Si en el habla culta expresas una idea como las fuerzas del orden abatieron un peligroso delincuente en centro de la ciudad, ¿por qué tienes que decir la tombería chifó un faite en el ombligo de la ciudad? Está de más. ¿Por qué lompa en lugar de pantalón? ¿Por qué tabas o chuzos en lugar de zapatos? Ese uso es subestándar. Eso sí es vulgar, habla mal de ti. Y cuidado, también es vulgar cuando se emplean innecesariamente términos extranjeros. Hay chicos que les encanta usar términos en inglés. Brother, teacher, a question. Es posible que sea un reflejo de los medios. CD, DVD, bullying. ¿Por qué bullying y no matonería? ¿Por qué CD? Si somos hispanohablantes, debe decirse CD. Tampoco DVD, sino DVD. ¿Por qué brother? Sino amigo. O en los colegios, sobre todo en los nidos, en los colegios para infantes. Miss. Basta decir señorita. Entonces, el uso de extranjerismos de forma innecesaria es también una manifestación vulgar. Quienes creen que así hacen alarde de conocimiento, permítame decirles que lo único que hacen es alardear de ignorancia, porque demuestran que no conocen ni su propia lengua. Variación diatópica o dialecto. Según la región, nosotros podemos percibir que las personas se expresan de manera diferente. ¿Cuáles son las diferencias que nos permiten a nosotros hablar de dialecto? Atención. Primero, de diferencias fonéticas, es decir, en la pronunciación, como el dejo. Las personas de la parte norte del Perú tienen un habla bien pausada, pues. En cambio, las de la zona selvática parece que estuvieran correteándoles con un chicote para hablar. Y las personas de la sierra te hablan así, a veces te da la impresión que están peleando contigo. Eso se llama dejo. Todos tenemos un dejo. Tal vez no identificamos el propio. Si yo soy de Huánuco, de repente no identifico mi dejo huanuqueño hasta que alguien me lo hace sentir. En Ica, en Cusco, en Arequipa. Si soy piurano, de repente no percibo, no distingo mi dejo hasta que lo comparo con el habla de los habitantes de Huancayo o de Ayacucho. Pero todos tenemos dejo. Españoles, mexicanos, colombianos, también respecto del Perú. Diferencias morfológicas. Recientemente nuestro país ha sufrido una gran, experimentado, ¿no? Una gran migración de
amigos venezolanos. Entonces, esta circunstancia nos permite establecer una diferencia. Morfológicamente, nosotros preferimos el uso de it para indicar pequeño. Pero los migrantes venezolanos prefieren ic, donde la mamá peruana dice: espérate un ratito, hijita, te voy a dar la carterita roja. La mamá venezolana dirá algo como: esperes un ratico, mija, le voy a traer la carterica roja. El significado es el mismo, pero estamos usando diferente morfema, diferente unidad. Sintácticamente, es decir, por la manera en que se organizan las palabras, típico del habla en la selva es anteponer artículo al nombre propio. Dicen algo como: el Juan y la María ya se fueron al colegio. Igual ocurre en Chile o en Cataluña, allá en España. Hay esa costumbre de anteponer el artículo a los antropónimos, es decir, a los nombres de personas. Diferencias semánticas, es decir, un mismo término presenta diferente significado según la región. Semántica es eso, significado. Por ejemplo, el término poto en Lima inmediatamente se relaciona con nalgamenta, las posaderas. En cambio, en Piura, la primera relación que se establece es con la de la vasija chichera. Diferencias léxicas. Para un concepto, en nuestro ejemplo, niño, existen varias palabras, o sea, el vocabulario cambia. Por ejemplo, en la selva se dice huambrillo, también se dice yuyo, en el norte se dice churre, en la serranía guagua, en algunas partes de Arequipa, corito, en la costa central se suele decir chibolo. Diferente vocabulario, diferente repertorio léxico para un solo concepto. Si tú quieres establecer fehacientemente la existencia de dialectos, entonces tendrás en cuenta estas diferencias. A nivel internacional también haces lo mismo. Los mexicanos, pues, te hablan así como si estuvieran peleando contigo. El argentino te habla un poquito sobrado. La manera de organizar las palabras. ¿No? El argentino a cada rato te dice che. Los chilenos dicen po, los peruanos decimos pe, ¿no? Siempre es como si fuera una muletilla. Es curioso y es interesante el estudio de este dialecto. Por último, la variación diafásica o idiolecto. Esta tiene que ver con varios factores. Por ejemplo, la edad. Un niño de 5 años no habla igual que un adulto. No te imaginas, creo, a tu abuelito de 70 años entrando a la casa diciendo: mami, que yo mi teta. Ni te imaginas a un niño de 5 años acercándose a ti en la vía pública y diciéndote: disculpe caballero que moleste su fina atención, ¿sería tan amable de proporcionarme fuego para encender mi puro? Ilógico, ¿no? Los hombres solemos ser un poquito más toscos en nuestra forma de expresarnos. Las chicas son más delicadas. ¿O qué pensarías de una guapa muchacha que se acerca cimbreándose como una palmera al mostrador de la cafetería y dice: tía, una hamburguesa con ají? La religión también puede ser un factor. Un mormón nunca va a decir un par de chelitas. Un judío ortodoxo nunca dirá unos chicharroncitos para el desayuno. Hay expresiones que un hombre no diría.
como, ay, los ovarios me duelen. O una mujer tampoco. Ay, hija, yo para cuidarme me haré la vasectomía. ¿Se dan cuenta? Se establecen por nuestras diferencias de edad, sexo, cultura, ¿no? La profesión. El médico habla de una manera diferente del ingeniero, el ingeniero de una forma distinta del abogado. Todo ese caudal es el que constituye las diferencias para que nosotros podamos hablar de dialecto.